Eh, Vamos a presentar a nuestro... Bueno, todos lo conocéis, pero por si alguien no le conoce, como yo le decía el otro día, digo, Antonio, yo te conozco, pero no sé nada de ti. Eso podría decir yo, lo mismo, lo mismo. Así que dime algo. Y bueno, pues me contó algunas cosas. Yo sabía que yo le conocía pues de que estuvo en Azubeba durante mucho tiempo, también de que ha sido compañero y es, yo ya no, en los foros locales y está en la Interdistrital de Cultura de los foros. Y por otro lado, bueno, pues es una persona muy competente en los temas que vamos a tratar porque como licenciado en Historia y con 25 años dedicado a la formación del profesorado en medios audiovisuales y de comunicación, pues ha trabajado precisamente en esto de lo que estamos hablando, que es un especialista en medios de comunicación, ha trabajado formando en centros de profesores y en la universidad y tiene publicaciones y ponencias en distintos congresos sobre estas cuestiones, sobre la enseñanza de los medios. Tiene un blog además que podéis consultar, que bueno, que yo creo que lo conocemos todos porque solemos leerle con mucho interés. Tiene unas columnitas estas tan cortitas pero tan certeras porque las saca siempre al calor de la cuestión y suele pinchar donde más duele, no sé, pero por lo menos suele acertar con los que le leemos, suele acertar porque nos suele gustar mucho. Y bueno, podéis entrar, además veréis un montón de vídeos que tiene, los vídeos de influencia checa hasta que ¿Y cómo se llama hemos el blog? visto algunos ahí. De lo que voy a hablar es de la influencia del neoliberalismo en los medios de comunicación, porque ha sido fundamental en los últimos 40 años y dependen mutuamente el uno de los otros. Por eso, aquí el resumen de lo que voy a contar es cómo en los últimos 40 años los medios han pasado de ser el cuarto poder a ser la voz de su amo. Antes se decía de los medios, ha habido muchos paradigmas, pero pues muy falsos, ¿no? O sea, los medios como ventana al mundo, estas cosas. Pero bueno, llegó el momento en que se dijo que los medios eran el cuarto poder en cuanto que controlaban. Claro, no controlaban, a veces lo trataban simplemente. Pero después de estos 40 años ahora dependen directamente del mercado. Por eso aquí el roto sintetiza diciendo que unos minutos de publicidad antes de seguir con la propaganda. Hay un principio en comunicación, digamos, que dice que el modelo de gobierno genera un modelo de medios de comunicación. Son sistemas complementarios que se retroalimentan y como el modelo actual es el neoliberalismo, entendiendo este modelo de gobierno, entenderemos el modelo de los medios de comunicación. Después veremos cómo, o sea, la primera parte es un poco las características del neoliberalismo, la segunda es cómo los medios han cambiado en ese sentido y al final veremos eso aplicado al caso del país. Este señor es el forjador del neoliberalismo. Bueno, yo creo que es una de las personas más nefastas que ha habido en muchísimos siglos, porque él es el responsable último de todas las muertes que está generando este sistema económico. Según él, las funciones del Estado deben ser la protección de nuestras libertades. Claro, no sabemos bien qué libertades, desde luego sí las económicas, pero no las de los demás. Ahora, sí que es claro cuando dice que contra los enemigos del exterior y del interior. Claro. Y luego, defender la ley y el orden, garantizar los contratos privados y crear el marco para generar mercados competitivos. Todas estas cosas ya se han demostrado que es falsas, pero bueno, llevamos 40 años y ahí siguen. ¿Cómo ha sido la implantación del neoliberalismo? Pues en los años 50-70 se desarrolla la teoría en la Universidad de Chicago.
hay un antecedente que es Hayek, que es el profesor de Friedman. Luego Hayek viene a trabajar a Chicago. Estos chicos de Chicago pueden ser sucesores de los Gasten de los años 20, pero no está demostrado. En 1973 hay unos golpes militares en Chile y Uruguay y se ensayan estas teorías. Y en el 76 en Argentina y seguimos ensayando. Y luego ya en el 79 Margaret Thatcher lo empieza a implantar, Ronald Reagan en el 81, aunque ya en Estados Unidos la cosa iba bastante avanzada. Y entonces se forma la trilateral en los años 70 para que lo que Chomsky ha llamado el Senado virtual, para explicarle a los políticos qué medidas tenían que tomar. Es la trilateral, luego se transforma en la conferencia de Davos. Y luego todos los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, la OTAN fundamental, esos han sido los que han impuesto este sistema de gobierno económico. Prueba de que en Estados Unidos en los 70 ya esto funcionó. Marvin Harris, que es un antropólogo muy importante americano, en los años 70 al principio del 81 publica este libro, La cultura norteamericana contemporánea. Es un antropólogo y ahí pone en evidencia el desastre que está causando este movimiento allí, porque es el comienzo de la desindustrialización. Ujú. Eso genera el declive de la industria americana, que se empieza a desplazar a otros países, y sobre todo la consolidación del poder financiero. Ronald Reagan lo que hace es que remata la faena y ya lo sacraliza. Principios del neoliberalismo: prioridad de la propiedad privada, predominio del mercado sobre el Estado, libertad de movimiento de capitales, mayormente esa es la libertad del neoliberalismo. La empresa, lo más importante, orden y previsión de conflictos, individualismo y Margaret Thatcher dice: la sociedad no existe, solo existe el individuo. Eso es muy importante en el neoliberalismo, porque el éxito de las personas individualmente, ¿no? Y si no se agrupan, mejor. Las consecuencias: los poderes económicos compran el poder político, esto es la corrupción. Hace unos pocos días, 4 o 5, ha salido este artículo publicado por ATAC, antes se había publicado en otro sitio: las eléctricas, el retiro dorado de la política. Y aquí tenéis los ministros del PSOE que han pasado por las eléctricas después de su trabajo, y aquí los del PP. Antes de ayer salían noticias de las ganancias de Endesa de este año. Ahí lo tenéis, 1.384 millones, y Iberdrola ha aparecido. Pues para algo tenía que servir que los políticos en la jubilación se trasladaran allí a trabajar. Más consecuencias del neoliberalismo: deterioro gradual de la democracia. El neoliberalismo no puede funcionar con democracia. El ciudadano pierde sus derechos y se convierte en consumidor. Se privatizan los bienes y servicios públicos y se elimina o se disminuye todo lo posible el gasto social. Así se deterioran los servicios públicos, los transportes, sanidad, vivienda, etc. Y otra cosa muy importante: los trabajadores pierden sus derechos laborales. En los golpes de Argentina y Chile, los primeros derechos que perdieron fueron los
los derechos laborales. Y esto conlleva el aumento progresivo de la desigualdad y la pobreza. Entonces, este sistema, a mi modo de ver, es perverso porque es antidemocrático. El capital por encima del Estado es la justificación de la desregulación. El mundo empresarial toma las decisiones y los gobiernos las aplican. No respeta los derechos humanos, elimina la igualdad de oportunidades, recortes en educación, en sanidad, en todo, destruye derechos, convierte lo público en un negocio privado, crea desigualdad económica, social, cultural, política, todo, y produce inseguridad. Eso es una herramienta que usa el sistema porque funciona mejor en pandemias que en situaciones normales. Esto a la larga pues es fascismo. Entonces, el resumen es: los beneficios se privatizan y la deuda privada se hace pública. Eso es lo que pasó con la banca y con otras empresas en la crisis del 2008. Así la señora esta pues dice que este año lo que le piden los reyes es no tener que pedir. Este sistema es inhumano porque pone el negocio por encima de las necesidades humanas, genera pobreza, vivienda, desahucios, gente sin casa y casa sin gente, las colas del hambre en países desarrollados, aquí en Madrid hay bastante, y va contra la vida porque la salud se convierte en negocio, pero entonces la salud no es el negocio es la enfermedad. Entonces, cuanto más dura la enfermedad, más negocio. Y otras cosas como la guerra de las vacunas. El Roto dice que lo que se ahorraron en sanidad se lo gastan ahora en las vacunas, pero esto va a las multinacionales, claro. También es contra la vida porque acorta la esperanza de vida de la gente por los fallos de la sanidad y por muchas otras cosas. E incluso ha habido políticos, ministros de algunos países que han llegado a decir que los ancianos duran demasiado. ¿Cómo ha sido posible que se implante esta cosa tan asombrosa? Naomi Klein escribe este libro, La doctrina del shock, estudiando los casos sobre todo del Cono Sur, porque ella, aunque es canadiense o norteamericana viviendo en Canadá o algo así, ella ha vivido mucho tiempo en Argentina. El libro es muy interesante, pero en todo caso, el que no lo quiera leer, si está interesado, hay un documental hecho por el marido de ella y ella que está en YouTube. O sea que, claro, no es lo mismo que el libro. Hay otra cosa, el año pasado en el Teatro Valle Inclán se estrenó una obra que no se llamaba exactamente La doctrina del shock, se llamaba el Puma y el Cóndor o algo así, en relación con el movimiento este que hubo en esos tres países de Chile, las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay, asociadas para eliminar izquierdistas, ¿no? Pero bueno, trata de este tema. El director es Andrés Lima, lo van a poner otra vez. A mí no me gustó mucho, pero bueno, si no tenéis otra cosa, a lo mejor. Entonces, lo que dice el libro es que para implantar este sistema, lo primero, hay que crear o aprovechar un shock. Puede ser un golpe militar, puede ser una crisis económica, una catástrofe natural o una pandemia. Por ejemplo, en Chile y Argentina, el golpe de Estado militar. En el 82, la guerra de las Malvinas, que creó la Thatcher porque eso iba a ser rentable. En China, la masacre de Tiananmen.
En Rusia, Boris Yeltsin llevando los tanques al Parlamento para comenzar las privatizaciones. En Yugoslavia, el ataque de la OTAN a Belgrado. En Estados Unidos, los ataques en las torres de Nueva York justifican la invasión de Irak y Afganistán. En Sri Lanka, el tsunami pues se aprovecha para vender la parte costera a la industria turística y los pescadores ya no tienen acceso a la pesca, al mar. En Estados Unidos, además de experiencias anteriores, con el huracán Katrina que inundó Nueva Orleans, se privatizaron todas las escuelas públicas. Así. El tema es que en esa situación de shock, las masas aterrorizadas permiten aplicar medidas que de otra manera no serían aceptables. Esta es la tesis del libro. Y la experiencia que cuenta el libro es que el neoliberalismo mata más que el terrorismo, ¿no? Todos los muertos que ha habido en Chile, en Argentina, en Uruguay, y esos muertos por las dictaduras, pero claro, los muertos del hambre o los muertos de las enfermedades por falta de sanidad, pues no se contabilizan. Esto genera unas consecuencias en los medios de comunicación que son lo que vamos a ver ahora. En los años 80 se globaliza la economía. Eso es una de las imágenes fundamentales en el neoliberalismo. Se aprovecha la financiarización y se globaliza la economía. Los medios de comunicación en España tardan un poco en hacer esto, pero entre los 80 y los 90 se tratan de adaptar a la globalización. Y eso tiene unas consecuencias que son, primero, hay que universalizar el producto, con lo cual tienen que cambiar su infraestructura y eso tiene un alto coste económico. Para tratar de sufragar eso, se produce oligopolización, hay concentración de empresas. Y claro, esa concentración de empresas tiene como consecuencia un control de la información. A menos emisores, pues lógicamente menos versiones de esto. Esto es lo que pasa en España. En el 92, Atresmedia se fusiona con Z. También en el 92, Recoletos, que es la del Mundo y Marca y Expansión y tal, se fusiona con Unidad Editorial. En el 2001, el grupo Vocentro se forma fusionando el grupo Correo, que era mayormente el BBVA, con el ABC, con Prensa Española. Y como veis, el grupo Recoletos en el 2013 ya tiene una deuda de 600 millones. Y el grupo Vocentro en el 2010, 122 millones. En el 2010, Telecinco compra la 4 y la 7. En tiempos de Aznar, había una ley anterior que prohibía a compañías extranjeras asumir más acciones de las mayoritarias para que no controlaran grupos extranjeros. Esa ley la quitó Aznar para permitir a Berlusconi entrar en la quinta, en la 5. Y luego en la 5 pues, se comió la 4, que era de Prisa, de Canal Plus, y la 7, que era más pequeña. Bueno, pues eso es lo que pasa aquí con la oligopolización. Claro, hay que vender. Y entonces eso hace que los intereses de la empresa se pongan por encima de los intereses de la audiencia y tratan de obtener el mayor beneficio con el menor gasto, porque las cosas van muy, muy ajustadas. ¿Cómo hacen eso? Pues en vez de
de mejorar la organización y la tecnología, que sería una cosa lógica, lo que hacen es precarización laboral. Eliminan muchísimos periodistas, trabajadores en general de las empresas. Hay un deterioro, por lo tanto, de la calidad del trabajo. Si entre menos trabajadores tienen que hacer el mismo trabajo, pues lógicamente el deterioro. Ahora ya no se pueden comprobar fuentes ni contrastar información. Eso hace que la información y en general los productos de los medios se precaricen, claro. Como ha pasado, eso es lo que denunciaba Marvin Harris que había pasado en Estados Unidos en los años 70. Entonces, los medios lo que hacen es menos informativos, y la televisión, por ejemplo, y más tertulias, que los medios informativos pueden ser caros, pero las tertulias no. Los que van a las tertulias van con muy poco dinero. La influencia de accionistas y anunciantes en los contenidos, menos producción propia y más compra de programas extranjeros baratos, disminución, por ejemplo, de informadores en el extranjero, de corresponsalías, y sobre todo los informativos derivan hacia el entretenimiento porque eso vende más. Y luego pues ya está lo que llaman la telebasura, que son los concursos, talk show, etc. Esa es la comercialización. A finales de los 90 se produce la digitalización. Internet aparece a mediados de los 90 y entonces, claro, los medios de comunicación tienen que digitalizarse y eso produce un gran endeudamiento, porque además os acordaréis que hubo una burbuja, la burbuja de los .com, que era en torno al año 2000 y eso, pues claro, subió los precios y todas estas cosas. En el 2008, con la crisis financiera de Estados Unidos, aquí se produce una crisis relacionada con aquella y aquí hace que se desplome la publicidad, con lo cual los medios siguen endeudándose, no se habían recuperado todavía del asunto. Y la conclusión es que esa deuda no se puede pagar. Y entonces los tenedores de la deuda la canjean por acciones. De esta manera, los medios de comunicación pasan a ser propiedad de los bancos, de fondos de inversión, de grandes corporaciones, etc. Y por lo tanto, controlan lo que está pasando ahí. Por ejemplo, esto es a nivel mundial, aquí por supuesto, pero por ejemplo, The Washington Post y The New York Times son los dos medios de referencia mundiales. Pues en este momento el mayor accionista del Washington Post es Bezos, que es el presidente de Amazon. Y del New York Times el mayor accionista es Carlos Slim, que le vamos a ver ahora un poco más tarde porque es también uno de los accionistas del país. En el país los mayores accionistas son un fondo americano, Amber, Telefónica, en este momento una empresa de comunicación francesa, Vivendi, Carlos Slim, de Carlos hablaremos más tarde, y el Banco Santander. En el mundo y Telecinco, pues es la banca italiana. En el ABC y el Grupo Correo, pues el BBVA, que ya estaba con el Grupo Correo, el Banco Santander y un banco noruego. Antena 3 y La Razón, el mayor accionista es el Grupo Planeta, pero ahí también están el Banco Santander, el Sabadell, CaixaBank. Como veis, la banca manda y aún así todos los grandes diarios españoles están endeudados. De esta manera, dependiendo de los medios de la banca y de los grandes empresarios, pues lógicamente ya no son medios informativos, son mayormente medios de propaganda.
Ese es el cambio sustancial que se ha producido en estos 40 años. Eso genera pérdida de calidad y a la vez pérdida de confianza de sus audiencias y arrastra más pérdidas económicas. Un estudio de hace 2 años de un analista extranjero pues dice que España es uno de los países europeos que más desconfianza tiene en su propio sistema informativo. Entonces, el neoliberalismo, con esas dos herramientas, la financiarización y la globalización, hace que se convierta en el negocio de unos pocos. Entonces, el objetivo de los medios ya deja de ser la información como servicio público y ahora el negocio, uno de los negocios, es acumular audiencia para venderse a los anunciantes. Y el otro más importante es la propaganda, que ahora veremos. Esto consiste en convencernos de que este sistema es el único posible y además que funciona bien. Es lo que estos días están llamando la democracia plena. Y la propaganda de los medios y la represión de las fuerzas del orden son las armas principales del neoliberalismo para poder mantener esta situación vista de esta manera un poco anómala. El Roto lo sintetiza diciendo pensar lo que todos y dejar de pensar. La desinformación puede ser por acción o por omisión. Por acción, creación de una opinión favorable al sistema y a las grandes corporaciones, que son los que mandan en el sistema informativo. Aquí tenemos un artículo del País, de la sección de Economía, en que un señor, que aquí dicen que es un referente en el ecosistema digital barcelonés, este chico, pues dice que la tasa de Google es una aberración y los políticos no saben cómo pueden afectarlas a los inversores. Claro, en otros países más serios ya hay tasa Google. Aquí están intentando hacer un apaño porque enfrentarse a Google tampoco interesa mucho. También por acción es el sesgo informativo. Esto es una queja de los lectores del País que dicen que a veces los titulares no concuerdan con lo que pone debajo. Yo ya eso lo he denunciado varias veces con ejemplos en el blog. Y entonces el defensor del lector pues dice que hay muchas quejas. Eso, ¿qué va a hacer si le paga el País? Y luego está la ocultación. Ocultar las malas artes, digamos, del máximo beneficio, pues a la larga genera mejor imagen para el medio. Por ejemplo, los bancos, fondos, grandes empresas apenas pagan impuestos. No vemos en los medios que eso se refleje, ¿no? Ni la precariedad laboral y social, ni los abusos empresariales. Por ejemplo, de la precariedad laboral y social, sabemos que el Corte Inglés tiene una política totalmente antisindical, pero eso no lo dirán los medios porque el Corte Inglés es accionista de muchos de ellos y es anunciante importante en casi todos. Entonces, lo que ya Chomsky viene denunciando hace mucho es que la manipulación es más por lo que se oculta que por lo que se dice. Hace un mes o dos, el Congreso creó una ponencia para estudiar la desinformación y tuvo muchísimas críticas de todos los partidos, no, vamos, de la derecha, y el voto en contra de Vox, porque es un negocio. Hay un problema que es la formación de los periodistas. Periodismo y publicidad se estudian en la misma facultad. Claro, tienen una base teórica común, que es la teoría de la comunicación. Pero tienen una base ética incompatible. Unos tratan de explicar la verdad y los otros la mentira. ¿Cómo puede ser que en el mismo sitio incluso las mismas personas puedan hacer todas las dos labores?
Ahora, hay otro problema, además, más grave todavía. Las grandes empresas, cuando todavía no tenían tanto dominio sobre los medios, crearon sus propios gabinetes de propaganda que llamaban gabinetes de comunicación. Y entonces ahí elaboraban sus artículos y se los mandaban a los periódicos o los programas en la televisión, y como o no les cobraban nada o bueno, a veces les cobraban algo, pero desde luego así los medios podían trabajar con menos personal, pero eran las empresas las que estaban elaborando su propia información. Y ahora sigue la cosa así. Si veis El País, por ejemplo, en las páginas de economía, después de unas cuantas noticias vienen una serie de espacios patrocinados con formato de artículo, que son esos artículos. Pero además, como esos gabinetes de comunicación pagan mejor que los medios, pues muchos periodistas prefieren trabajar en los medios. Os acordaréis de Eduardo Sotillo, los que ya tenéis una edad. Pues claro, se acabó creando su propio gabinete de comunicación. Porque el mercado, este sistema económico, no necesita periodistas, lo que necesita es vendedores. Y eso es la función que están haciendo los medios. A finales del 90, Kapuscinski escribió un libro titulado Los cínicos no sirven para este oficio. Pero ya a esa edad, Kapuscinski era bastante mayor. Ya había pasado su tiempo, y el de Manu Leguineche, por ejemplo, han sido dos periodistas de referencia en el mundo, pero eso era de otros tiempos. Ahora los que tenemos son Pedro J., Jiménez Los Santos, Eduardo Inda, Alfonso Rojo, Maruenda, ya los conocéis. O los que mandan en el país, eso lo vamos a ver después, más en la tercera parte. Aquí empezamos con ello. Ya estoy terminando. Desde hace unos pocos años, 3 más o menos, hay guerra interna en Prisa. En 2015, Amber, o sea, la deuda de Prisa se arrastra desde antes de la crisis del 2008, pero ha ido aumentando. Y en 2015 tenía 3.000 millones de pérdidas. En este momento, Prisa puede valer unos 300 millones y su deuda se estima en 1.000. O sea, que para que os hagáis una idea de cuánto tienen y cuánto valen. En el 2017 hay pérdidas de 1.000 millones. Y entonces Amber cambia a Juan Luis Cebrián, que era el presidente de Prisa, por Manuel Polanco, que es un descendiente de Jesús Polanco, un sobrino de Jesús Polanco, el creador de Prisa. Pero el que lo estaba manejando todo era Juan Luis Cebrián, y realmente él era el culpable de la enorme deuda que se estaba generando. Así que Amber, el mayor accionista, se deshace de él. En junio de 2018, Pedro Sánchez llega a presidencia de gobierno y ese accionista, que es ese fondo que es americano, y algunos otros accionistas entienden que les interesa más estar con el gobierno que estar en contra, porque Felipe González, por ejemplo, socio de negocios con Juan Luis Cebrián y con Carlos Slim. Bueno, con Carlos Slim quizá no sea socio, quizá sea simplemente intermediario, porque claro, Carlos Slim es una de las fortunas mayores del mundo. Pero el asunto entonces es que el fondo americano
impone a Soledad Gallego Díaz porque veía que así podía ser el periódico más afín con el gobierno nuevo que entraba, ¿no? Pero hay una batalla del grupo contrario, que ahora os explicaré quién son los grupos, que ponen a Javier Monzón destituyendo a Manuel Polanco como director de Prisa. Javier Monzón, ¿quién es? Pues Javier Monzón es, en tiempos de Felipe González, era el presidente de Indra, cuando Indra era una empresa tecnológica española muy importante. Pero Felipe González la empezó a privatizar. Pero como mantenía mayoría de acciones nacionales, el presidente Javier Monzón siguió en la presidencia. Y en ese trance, Indra compró una pequeña empresa de informática del hijo de Felipe González. Igual era muy interesante. Eso no lo sabemos por qué lo hizo. En este momento, los mayores accionistas son estos. Amber tiene casi el 30%, pero no quiere tener el 30% porque llegar al 30% supone que tiene que hacer una OPA. Y entonces eso no le interesa. Además, tal como está la cosa, no está la cosa para OPAs. El segundo accionista es Telefónica, con 9,44%. Y en el 2019, el tercer accionista era el HSBC, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, que es un banco británico del siglo XIX, que es el banco que crearon los británicos para negociar los fondos de la droga que traían de la India. Eso. Y este banco, bueno, es el más multado del mundo por sus malas artes. El cuarto es Rucandio, que Rucandio es lo que le queda a la familia Polanco. Ha ido bajando su porcentaje de acciones porque ha habido que hacer incremento de capital y entonces ellos no podían hacer mucho. El quinto es un fondo catarí y el sexto es Carlos Slim, el que era accionista del New York Times. Es un empresario mexicano muy fuerte, pero también tiene negocios en España porque empresas suyas están aquí. Y para hacerse posiblemente trabaja de vez en cuando Felipe González. Luego, el 7 es el Banco Santander y el octavo otro mexicano. Esto es así tal como viene en la página web del Ministerio de Hacienda. Pero la cosa no está tan clara porque Rucandio está trabajando con préstamos del Banco Santander. Y es posible que Carlos Slim haya entrado en esto por influencias de Felipe González y con dinero también del Banco Santander. Y también es posible que parte del dinero de Carlos Fernández también sea del Banco Santander. Con lo cual, bueno, vamos a dejar eso y vamos a ver ahora cómo va la guerra de Prisa. Habíamos visto cómo en el 18 Javier Monzón había sustituido a Polanco y en el 19 sigue perdiendo 182 millones. Y entonces Javier Monzón quita a Soledad, a Soledad Gallego Díaz se le acaba el contrato y no se lo prorrogan. Entra Javier Moreno, que era uno que había estado en tiempos de Juan Luis Cebrián,
y que lógicamente iba a tener otra línea que la de Soledad Gallego Díaz. Entonces, tenemos que este es el accionariado de 2019, pero este año, a principio de año, el HSBC ha vendido lo suyo a Vivendi, que es una empresa francesa asociada con Amber Capital, con lo cual en este momento este grupo, Telefónica no tiene relación, pero en los últimos movimientos de lucha interna, Telefónica se ha sumado a estos porque el Banco Santander estaba pues haciéndose con todo. Entonces, solo los tres mayores accionistas tienen el 48% y todos los demás no llegan al 20%, porque luego están los pequeños accionistas, ¿no? Que, como resultado de todo esto, Orgulian, que es azerbaiyano, es el que maneja Amber, es azerbaiyano, pero yo creo que nacido en Francia, es el que maneja aquí el fondo, destituye a Javier Monzón y se nombra el mismo presidente interino. Ahora, después de que ya ha habido junta de accionistas, la propia junta de accionistas le ha confirmado como presidente, porque confían más en él que en el Banco Santander. De todas maneras, que esta lucha, ¿en qué consiste? Aquí tenemos una pista. Esto es de hoy. El País, política exterior. El Instituto Elcano advierte de que las diferencias en el gobierno dañan la imagen exterior de España. El centro critica que Podemos se alineara con la autoritaria Rusia para cuestionar la calidad de la democracia informativa. El Instituto Elcano dice, el País dice que el Instituto Elcano es el mayor centro de estudios español. Está presidido por el rey, es el presidente de honor. Hasta hace muy poco estaba presidido por Lamo de Espinosa, un hermano del que fue ministro de UCD, y en este momento la vicepresidenta es María Dolores de Cospedal. Los que financian este instituto son mayormente el IBEX, el Banco de España, pues los de siempre. Esta es la política que tiene en este momento el País por influjo del grupo del Santander, que es tratar de que el gobierno se deshaga de la izquierda y se coalicione con el PP. Esto lo ha dicho muchas veces Felipe González, lo ha dicho Juan Luis Cebrián, y eso es lo que de alguna manera trata de evitar, por un lado, Telefónica con Amber y los otros, porque piensan que mejor que tengamos la fiesta en paz. El gobierno está ahora como está, tampoco lo está haciendo tan mal, y entonces Telefónica se apunta con los otros. Claro, aquí se puede ver que el País, que es el diario de referencia de este país, ver cómo funciona, qué intereses tiene. Ese es un ejemplo que yo creo que es bastante claro. La gente no es tonta, pero está siendo desinformada. La pérdida de confianza en los medios no soluciona el problema, porque además alimenta las redes sociales que están manejadas por los mismos que manejan los medios. Y con esto perdemos todo. Pero ganan unos pocos, los de siempre, los que han implantado el neoliberalismo. Entonces, la desinformación nos perjudica, nos hace mucho daño. ¿Cuál es la solución? Pues esto un poco es lo que estamos modestamente tratando de hacer con estas charlas en base a la necesidad de una actitud crítica
que es una cosa individual, personal, es un compromiso personal. Un derecho a la información de calidad que, aunque esté en la Constitución, tenemos que reclamarlo porque no se da, y eso pues es un derecho político que hay que reclamar. Y luego, criterios sobre la realidad. La mayor parte de los temas no los conocemos, hay todos que nos expliquen. Por eso aquí se está hablando del sistema sanitario, de educación, de todas estas cosas. Y el funcionamiento de los medios para saber cómo funcionan, quiénes son sus promotores y tal. Y ya el culmen de esto sería nuestra propia capacidad para responderles a los medios de esta manera. Vamos hacia allá. Sobre todo lo que más necesitamos es más educación, facilidades para actualizar nuestros conocimientos, porque lo que nosotros aprendemos en la escuela o en la carrera, donde sea, eso hay que actualizarlo cada poco tiempo porque el mundo va cambiando y no es fácil. Lo están haciendo los medios, ya vimos en la charla anterior que muy mal. El tejido social favorecería esto porque podríamos comunicarnos y podríamos ayudarnos, ¿no? Con colaboración, no con competencia y con individualismo, que eso es lo que pretende el sistema. Bueno, como esto comprendo que ha sido un poco apresurado, además un poco largo quizá, el asunto es que yo no me fío mucho de este sistema y esto lo he puesto en forma de artículo. El que quiera ese artículo, pues va al blog, que es esto, antoniocampuzano.es, y hay una pestaña que pone educación mediática. Pinchando ahí sale este artículo y pinchando en el título, neoliberalismo y medios de comunicación, te lo puedes bajar y leerlo tranquilamente cuando quieras. Aparte de eso, ahora, si os parece, podemos empezar la tanda de preguntas. Antes, gracias por el rato con su colaboración y a vosotros por escucharme. Si alguien me quiere hacer consultas por correo electrónico, pues ahí está el correo y tampoco hay problema. Sí os he abierto que me gustaría mandaros una encuesta para ver cómo, si esto que he dicho, tal como lo he dicho, os he entendido o no, o para ya orientarme y mejorar. No es para valoraros a vosotros, es para valorarme a mí. Pues muchas gracias.